Hola, buenos días a todos los oyentes de la radio La Perseverancia. Aleluya. Que Dios os bendiga a todos los oyentes que están ahí escuchando siguiendo este programa en directo, el culto matutino. Y quiero bendecir a mis hermanos que nos siguen por Facebook. Y quiero bendecir también a mis hermanos que nos siguen desde el Skype. Que Dios os bendiga a todos. Veo ahí desde Sevilla, nos sigue el hermano Domingo, la familia entera que está ahí por Sevilla, que nos siguen tan conectados con nosotros. Buenos días. Y buenos días a Domingo. Buenos días a Janet. Buenos días Candy. Buenos días Danicela. Buenos días. Buenos días Aida, que nos sigue desde Santucho. Buenos días Danicela, que nos sigue desde Plencia. Aleluya. Buenos días Cintia. Bendición. Buenos días Clara. Aleluya. Que nos sigue desde Amorebieta. De verdad que. Y buenos días Nuria, que nos sigue, que está aquí conmigo en el estudio. Buenos días Paulina. Buenos días Pastora. Buenos días Edgar. Hola, buenos días, aleluya. pastor. Sin más, vamos a orar para empezar nuestro estudio, nuestro devocional de hoy. Aleluya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús venimos delante de ti. Aleluya, para poder hablar de ti, Señor Dios. Para poder enseñar tu palabra. Oh Dios, bendícenos. Aleluya. Tu gracia, tu misericordia fluya en gran manera, Señor Dios. Por medio de tu Espíritu Santo, dame palabra. Aleluya. Ayúdame a interpretar correctamente tu palabra, Señor Dios. Sin añadir, sin quitar nada, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. No se me olvida tampoco de saludar a los oyentes de la radio La Perseverancia 107.3 que nos están siguiendo en directo. Buenos días. De verdad que estamos contentos en esta mañana para poder seguir hablando de Jesucristo y ver cómo el Señor está obrando en medio de nosotros. Aleluya. Esta mañana hemos tenido una buena experiencia en la oración, ya que estamos hablando de oración. Y gracias a Dios, ¿sabe que quiero contarles algo que de verdad que es muy importante para mí contarlo porque es de mucha bendición? Cuando hablamos de oración, estamos hablando de algo muy importante. Sabemos que la oración es algo que Satanás no quiere que los hijos de Dios oren. ¿Por qué? Porque sabe que es la única manera que nosotros nos conectamos con el Padre. Entonces, Él no quiere que tengamos esta conexión con el Padre. Y ayer tuve una reunión de pastores, de verdad que me llevé una buena alegría. Amén, aleluya. Había un amigo pastor, aleluya, que me dijo: pastor, sabe que toda la mañana estoy con vosotros conectados en la oración y me encanta lo que estáis haciendo. Me abrazó, aleluya. Y yo quiero también devolverle este abrazo hoy en directo, Pastor David Bengoechea. Que Dios te bendiga. Yo sé que estás conectado, estás escuchando esta radio. Ayer me diste una buena alegría, un abrazo de verdad, de sinceridad, de cariño, de apoyo a ese trabajo que estamos haciendo. Ahora mismo, cuando terminamos la oración, nos llamó una hermana desde Baracaldo, diciéndonos, entrando en el directo, nos llamó y nos dijo, se llama Matilde, dice: pastor, estoy feliz desde que tenés esta radio, este dial, de verdad, estoy bendecida y estoy conectada con vosotros en la oración. Aleluya. Que Dios sea alabado. Amén. 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 Ese es el propósito, que se levante un altar de oración en todo el país. Seguramente nos estamos quedando cortos con nuestra visión de hablar de Vizcaya. Pero esa radio ya se puede escuchar por internet y queremos que el altar de oración se levante en todo el país. Por eso mismo tenemos delante de nosotros aquí en la pantalla hermanos que están por Sevilla y están conmigo ahora mismo hablando conmigo, están en directo conmigo en la radio, en el Facebook y en
en el Skype. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a centrarnos un poquito después de esta bendición, de esas llamadas de apoyo a lo que estamos haciendo. Nos sentimos gratificados, nos sentimos contentos y también eso nos da fuerza para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Aleluya, gloria a Dios. O bien, ayer nos quedamos ahí estamos leyendo el libro de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 15 al versículo 16. Dice la palabra, Santiago, capítulo 5, desde el versículo 15 al 16. La Biblia dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De eso estamos hablando. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Importante. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Pero estamos diciendo ayer cómo nosotros podemos hacer para que la oración cómo podemos hacer para hacer una oración eficaz. Tocamos ayer 4 puntos. Aleluya. Primeramente hablamos de la fe. Cualquier persona que está orando tiene que tener fe. Amén. Sin fe no vamos a ninguna parte. La segunda cosa, para que una oración sea eficaz, dijimos que uno tiene que buscar un momento de intimidad. Estar a solas con el Padre. La segunda cosa tiene que ver con la humildad. Dios no puede aguantar a un soberbio. Dios no aguanta a los soberbios. La oración tiene que ser algo de humildad. Tiene que haber humildad, tiene que haber una actitud. La actitud de humildad. Pero también estuvimos hablando acerca de la oración de corazón. Por eso Jesucristo dijo lo de no multiplicar palabras. Ahora entendemos el por qué. Porque Jesucristo dijo que cuando queremos orar, que no multipliquemos palabras. A veces la gente cree que con multiplicar palabras van a ser oídas. Escúchame, acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 6 a 7. Aleluya. Yo sé que los que están conduciendo no puedes leer la Biblia, no puedes, pero puedes quedar con el estudio. Y luego si tienes alguna persona que te acompañe en el coche, dile que apunte los pasajes. Amén. Aleluya. Acordándome de mis hijos, Javier y Elena, que siempre está ahí escuchando la radio. Que Dios te bendiga. Entonces dice la palabra, mas tú cuando ores entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, escuche eso, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que con su palabrería serán oídas. Tremendo lo que dijo Jesucristo. No usemos vanas repeticiones. La oración tiene que ser bien orientada. Por eso decíamos de la oración de corazón. Cuando uno ora de corazón, le dice a Dios lo que siente, lo que le está pasando en aquel momento. Sea sincera ante su Padre. No fabrica palabras. No le copia a su pastor. No le copia a su pastora. Sino que ora desde su situación. Vimos el ejemplo de Ana, como Ana fue al templo y como derramó su alma, derramó su corazón ante Dios el Padre. No inventó palabras, no fabricó palabras, no buscó impresionar a Dios. Con palabras sencillas que vienen del corazón. La Biblia dice, del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tú oras a Dios, es importante que, una de las cosas que quiero subrayar aquí, Dios es nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre. Y cuando vayamos a Él, tenemos que hablarle como si estuviera hablando a un padre carnal, a un humano.
Aleluya. Por eso Jesucristo en la oración, cuando los apóstoles le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les dijo, cuando vosotros queréis orar, aquí en el versículo 9, capítulo 6 de Mateo, seguimos ahí en el libro de Mateo. Versículo 9 dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre. Cuando tú hablas con tu Padre, no inventas palabras. Aleluya. Aleluya. Amén. Le hablas, le dices lo que sientes, cómo te sientes, lo que te pasa. Y eso es lo que le hace poderosa la oración. Hace poderosa la oración, nuestra oración de corazón. Ahora bien, hoy vamos a tocar otro tema. También hablamos acerca del temor de Dios, que era muy importante que cuando nosotros estemos orando, oremos con el temor, que haya temor. Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Acompáñame ahí. Importante ese pasaje de Isaías. Dios, estamos hablando aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. Dice la palabra, Isaías 59, desde el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Clave. Donde no hay temor, no hay relación. ¿Cuándo se rompe nuestra relación con Dios? Cuando hay pecado. Cuando hay pecado. Entonces la oración como que rebota, va y vuelve sin efecto. Aleluya. Amén. Acompáñame a Isaías capítulo 1. Estamos hablando del temor de Dios. Isaías capítulo 1. Importante ese pasaje también. Desde el versículo 12 dice, desde el versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El incienso era el perfume que se derramaba, que se echaba en el templo, en el tabernáculo, que representa adoración hoy día. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis, escuche esto. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aleluya. El Dios que servimos es un Dios serio. Cuando nosotros entendemos la seriedad de Dios, ya no hacemos las cosas por hacer. Los cristianos tenemos que aprender a vivir en el temor de Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Aleluya. Amén. Muy importante. No podemos orar por orar. Tenemos que vivir en una vida de santidad. Aleluya. Si queremos que nuestras oraciones sean oídas Aleluya. y contestadas. Y aquí Dios le dice al pueblo, no levante más las manos.
Cuando extendéis las manos, yo no estoy escuchando. Cuando multipliquéis oraciones, yo no estoy escuchando. No estoy oyendo. Importante. Hermanos que queremos orar y hacer una oración eficaz, tenemos que buscar vivir en intimidad con Dios. Aleluya. Y hoy vamos a tocar algunos temas más, algunos puntos más. ¿Cuándo es la oración es eficaz? Cuando nosotros aprendemos a orar en el Espíritu y en el entendimiento. Acompáñame en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14. Importante el tema que vamos a tocar hoy. Es un tema de un estudio profundo. Aunque estamos hablando de orar solamente, pero también vamos a tocar ese punto porque así lo dice Pablo. Pablo nos da algunas pautas en cuanto a la oración. Y Pablo de pronto habla en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Aleluya. Amén. Dice la palabra en versículo 14. Pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu. Pablo está diciendo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aleluya. Pablo habla de dos cosas aquí en cuanto a la oración eficaz. Él habla acerca de orar con el espíritu, pero luego habla de orar con el entendimiento. ¿Qué significa eso? Orar con el espíritu y orar con el entendimiento. Aleluya. Hay dos interpretaciones aquí. Orar en el espíritu puede representar orar en lenguas. Yo sé que es un tema de debate hoy. Si hay que orar en lenguas en la iglesia, en el culto, si no hay que orar en lenguas en el culto. Obviamente, cuando hablamos de orar en lenguas, nosotros tenemos que entender rápidamente dos cosas, ¿ok? Nosotros, claro que podemos orar en lenguas en la iglesia, en el culto, pero tenemos que tener claro dos cosas importantes. La oración en lenguas, ¿qué significa oración en lenguas en público? ¿Qué significa la oración en lengua en privado? Porque muchos dicen, ok, no hay que orar en lenguas en un culto, porque si tú oras en lengua en un culto, obviamente no estás respetando las pautas marcadas por Pablo en el libro de Corintios, ¿no? Si no hay interpretación, que uno se quede calladito. Pero yo quiero explicarles hoy ese punto porque es muy importante. Cuando Pablo habla de orar en el Espíritu, nosotros tenemos que entender que para Pablo parece tener en mente dos formas diferentes del don. Lenguas como un mensaje público para la asamblea. Usamos la lengua para dar un mensaje a la asamblea. Y cuando nosotros usamos el don de lengua como mensaje, escúcheme bien, cuando nosotros usamos el don de lenguas como mensaje, obviamente tiene que haber una interpretación. Si no hay interpretación, ¿cómo la gente puede decir amén a lo que tú acabas de decirles? Pero también tenemos que entender que la mente de Pablo estaba diciendo que la lengua podía significar, tenía una forma de oración. Obviamente, cuando una persona está orando a solas con Dios, ¿por qué alguien tiene que interpretar lo que la persona está hablando íntimamente con Dios? La Biblia dice que cuando uno habla en lenguas, habla misterio con Dios. Y la Biblia dice también, cuando uno habla en lenguas, se edifica a sí mismo. Es una edificación personal.
es algo de él con Dios. No es algo de él con la iglesia. O sea, y por eso cuando hablamos de orar en lenguas, tenemos que marcar esas dos líneas. Primeramente, la línea de que la lengua puede ser usada para llevar un mensaje. ¿Ok? Para eso, obligatoriamente, tiene que haber una interpretación. Pero cuando la oración cuando la lengua es usada como oración, no tiene por qué ser interpretada. Hay mucha confusión en este punto. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, también tuve la oportunidad de tener un pastor que me enseñó bien. Y yo me acuerdo que tuve una experiencia fuerte en mi casa, en mi habitación. Yo oraba para que Dios me bautizara en lenguas, el don de lenguas. Y Dios me bautizó. Fue una experiencia extraordinaria que jamás me olvidaré. Y aquel día tocaba ir al culto. Y cuando llegué al culto, y era un día de discipulado, y cuando termina el discipulado, y a mi pastor aquel entonces se le ocurre nada más que decirme a mí para orar. Y él no sabía que yo vivía en un ambiente diferente espiritual. Yo estaba tan lleno del Espíritu. Y de pronto cuando empecé a orar, y me puse a orar en lenguas. Y cuando él me había dicho de despedir el culto, yo era ignorante. Y yo empecé a orar normal primeramente. Y de pronto estaba lleno del Espíritu. Volví a vivir la experiencia que estaba viviendo en mi casa. Y ahí mismo en el culto empecé a hablar en lenguas. Para mí fue precioso. Pero mi oración no bendijo a nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿cómo uno puede decir amén? Cuando no había entendido nada. Y ahí lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 16, dice, porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Sabe que mi pastor me llamó justo cuando terminé y me dijo, wow, qué bendición? Esa es una comprobación de que realmente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero ojo, cuando te piden para despedir el culto, tú tienes que orar en el idioma entendible. Amén. Aleluya. Si no, ¿cómo la gente dirá amén a tu oración si la gente no ha entendido? Bien, tú has dado gracias, gloria a Dios, pero los demás no hemos sido edificados. Amén. Amén. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando es oración privada, no necesita no necesita interpretación. Amén. No necesita interpretación, porque yo estoy hablando misterio con Dios. Ahí lo tenemos en 1 Corintios 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Es tu momento de intimidad con Dios. Ese es tu momento de secreto, en tu momento privado. Tú le estás hablando a Dios en el idioma que Dios te ha regalado. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Tú de verdad habla misterio. Tú de verdad le das gracias a Dios. Pero nadie te entiende. Por eso nosotros tenemos que poner orden en eso. Aleluya. Amén. Cuando yo estoy orando en privado con Dios, no requiere interpretación. No requiere interpretación. Muy importante. No requiere interpretación. Pero cuando yo estoy orando para el público, en lenguas para el público, cuando yo estoy usando las lenguas para el público, reitero, para el público, obviamente tiene que haber interpretación. Porque se entiende que tú estás usando las lenguas porque Dios te ha dado un mensaje. Amén. Amén. Ahora bien, si Dios no te ha dado un mensaje, obviamente, dice la palabra, el espíritu de profetas está sujeto a los profetas. Amén. Aleluya.
Dios es Dios de orden. Amén. Aleluya. Amén. De hecho, nosotros lo aplicamos en los cultos. Cuando una persona, cuando estamos orando todos a Dios, ok, cada uno está orando. Porque estamos entendiendo que esa persona está teniendo su momento privado con Dios. Pero cuando de pronto alguien empieza a alzar la voz, cuando otros están calladitos, callados, se entiende que esta persona tiene un mensaje. Y cuando tarda en orar, mayormente el moderador tiene la autoridad de decirle, Señor, tráiganos una interpretación. Y si no hay una interpretación, que esta persona se calle. Ese es el orden. Amén. Amén. Porque se entiende que esa persona está orando a solas con Dios. Ya que está orando a solas con Dios en algo privado, nosotros no tenemos por qué aguantar eso. Perdóname la expresión. Amén. Pero cuando una persona está orando en lengua en voz alta, cuando los demás están callados, porque se entiende que tiene un mensaje. Entonces, nosotros tenemos que estar todos en silencio, esperar que uno hable. Amén. De esta manera, mantenemos el orden. Pero también, orar en el Espíritu significa una oración guiada por el Espíritu. Aleluya. Amén. Ya no solamente hablar en lenguas, pero una oración guiada por el Espíritu. Desgraciadamente, a veces, por eso decíamos lo de multiplicar palabras. Creyendo que con multiplicar palabras podemos impresionarle a Dios. No. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, nuestra oración está siendo guiada por el Espíritu. El Espíritu mismo, Él nos lleva, Él coordina nuestra oración. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8. Nos queda unos cuantos minutos para terminar, pero permítame explicarle eso, aunque mañana volveremos a tocar ese tema porque es muy importante. Es un tema que los pastores tenemos que enseñar bien a la iglesia para que no haya confusión. Aleluya. Amén. Porque desgraciadamente hay muchos cristianos que se creen súper espirituales. De pronto en medio de un culto empieza a hacer escándalos. Y no es así. No es así. Tú puedes estar hablando en lenguas y estar tranquilo. Tener plena conciencia de tus actos. Amén. ¿Me están entendiendo? Tú puedes orar en lenguas y estar en plena facultad. Obviamente cuando el Espíritu visita a uno es tremendo. A veces son cosas que uno no puede explicar. Porque de pronto la persona llora, después la persona están ahí en el suelo, porque está viviendo un momento extraordinario con Dios. Amén. Pero lejos de escándalos. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 26. Existimos porque Dios es Dios de orden. Aleluya. Versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles. Con palabras que nadie entiende. Con palabras que nadie puede explicar. Déjame explicarle eso rápidamente. Hay un momento de la oración. Hay un momento de la oración que muchas veces no sabemos ni nosotros mismos explicarle a Dios lo que sentimos, lo que nos está pasando. De pronto en aquel momento uno recibe la visitación del Espíritu Santo. Amén. Escúchame bien. Si puedes entenderme lo que estoy diciendo hoy, sabrás interpretar bien esa palabra. Porque es cuestión de experimentarlo. Cuando tú alguna vez has sido bautizado en el Espíritu Santo, puedes experimentar lo que te estoy diciendo. Hay momentos de oración que el Espíritu te toma literalmente. Eso es lo que llamamos la llenura del Espíritu. De pronto, ya no sabes qué decirle a Dios. No te salen ya palabras de tu dialecto.
en tu idioma, aunque tú quisieras hablar en tu idioma, aunque tú quisieras hablar en francés, en castellano, en euskera, en catalán, pero de pronto no te viene ninguna palabra. El propio Espíritu, dice la palabra, intercede por nosotros. De pronto el Espíritu Santo empieza a ponerte palabras en un idioma que tú no sabes hablar. Aleluya. Aleluya. Amén. Porque tu corazón en aquel momento quizás está afligido. De pronto hay una dimensión de guerra espiritual, pero tú no sabes cómo explicar eso a Dios. Y el propio Dios se encarga a través del Espíritu Santo ponerte palabras para que tú te dirijas a Él. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Por falta de tiempo, para no abusar del tiempo, cuando hablamos de hablar en lenguas, nosotros tenemos que entender que hay dos términos que se usa para explicar qué significa lo de hablar en lenguas. La palabra glosalía, hay una palabra que se llama glosalía, que viene de la palabra griega glosais, la ley, que literalmente significa hablar en lenguas. Hablar en lenguas o emitir sonidos. Emitir sonidos. De pronto una persona que ha vivido esa experiencia, cuando está orando, está en ese momento tremendo con Dios, el Espíritu Santo lo visita y le da esas glosalías. Esas hablar en lenguas, es emitir esos sonidos para poder conectarse con su Padre Celestial. Es muy importante entender eso. Pero luego hay otra palabra que os explicaré mañana bien. Genalolía. Que es muy importante entender eso. Que viene la palabra griega también. Genos, que significa extranjeros, y glosa, que significa lengua. Sumando las dos palabras, significa hablar en lenguas. Pero significa hablar en una lengua extranjera, una lengua conocida, pero que el que lo está hablando no las conoce. Eso se llama genalolía. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Un Pedro que era un Galileo, de pronto está hablando árabe. De pronto está hablando en un idioma de los que estaban ahí, africanos, había gente de Egipto, había gente de muchos países que les escuchaban dando las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Aleluya. Amén. Fue algo espectacular. Hoy todavía Dios por misericordia lo puede hacer. Que haya genalolía, que alguien hable un idioma que no ha aprendido. Dios sigue haciendo milagros. Pero muchas veces en los cultos, en estos momentos de intimidad, Dios usa la genalolía, la glosalía. Esas palabras muchas veces no entendidas, ni por la propia persona que lo está hablando. Aleluya. Por eso dice la palabra que nadie le entiende. Nadie le entiende. Pero ¿para qué sirven esas palabras que vienen en esos momentos de intimidad con Dios? Porque hay un gemido dentro de la persona. A veces hay una aflicción dentro de la persona. Y orar como conviene de pronto no lo sabemos. Y el Espíritu Santo viene y empieza a interceder por nosotros. Empieza a darnos esa palabra. Empieza a salir un sonido en nuestra boca. De pronto uno empieza a ir sin darse cuenta de lo que está diciendo. Pero empieza a emitir ese sonido. Su espíritu está completamente conectado con Dios. Ya no está orando la persona. Aquel momento, dice la palabra, es el espíritu que está intercediendo por nosotros. Con gemidos indecibles, con palabras que no se puede explicar. Aleluya. Amén.
es importante vivir esta experiencia. Amén. Amén. Es un momento de una oración poderosísima. Aleluya. Amén. Y lo último que quiero tocar, y aquí terminamos por hoy, orar con entendimiento. Aleluya. ¿Qué significa orar con entendimiento? Orar en nuestro propio dialecto, nuestro propio idioma. Amén. En esta oración es una oración que va alineada también con el pensamiento de Dios. Yo le estoy explicando a Dios lo que me está pasando, le hablo con mi dialecto. Amén. Pero también orar con entendimiento tiene que ver con saber orar, usando los versículos bíblicos, las promesas de Dios. Aleluya. Diciéndolo, Señor, tu palabra dice eso, tu palabra dice lo otro. Eso es orar con entendimiento. Amén. Amén. Hay un versículo que dice que cuando uno ora en lengua, dice 1 Corintios 14:14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, obviamente mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La palabra aquí, queda sin fruto, no tiene otro misterio. Significa simplemente palabras que yo mismo no entiendo. No es que yo me desconecto del espíritu. No es que yo me desconecto de la realidad. No. Significa, son palabras desconocidas para mí. Palabras que yo no entiendo. Cuando yo oro en el espíritu, lo que os he dicho, cuando hay una glosalia, esas palabras emitidas como en plan de sonidos, aleluya, yo no las entiendo. Por eso dice la palabra que mi espíritu es estéril, está estéril, simplemente porque no entiendo lo que yo mismo estoy hablando. Ni siquiera la persona que está a mi lado la entiende. Pero el único que te entiende es el Padre. Aleluya. Amén. Y el único que está permitiendo en este momento de glosalia es el Espíritu Santo. Cuando ora por ti con gemidos y con palabras indecibles. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar ahí para no abusar del tiempo. Son las 7:50. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Quédese con eso. Importante orar en lenguas. En el público tenemos que hacer mucho cuidado a la hora de orar en voz alta, chillando, si no traigo interpretación. Amén. Eso se entiende que esa persona está orando y no está profetizando. Pero si Dios se quiere usar la lengua para la iglesia, para la edificación de la iglesia, obviamente tiene que ir acompañada de interpretación. No peleemos por eso, cristianos. Amén. Solo que tenemos que entender que en la mentalidad de Pablo había esas dos formas de usar la lengua. Como mensaje y como oración en privado con Dios. Pero también orar con entendimiento. Aleluya. De esta manera la oración es eficaz. Hasta aquí hemos llegado para el estudio y el devocional de hoy. De verdad que Dios os bendiga. Sabemos que nuestro tiempo es de 7 a 8. Mayormente yo lo suelo cortar a 30 minutos, pero tenemos la libertad de extendernos un poquito más. Pero para no extendernos demasiado, vamos a terminar aquí. Quédese con esas dos cosas, que es importante, esas tres cosas: orar con temor, orar en lenguas y orar con el entendimiento. Amén. Es una bendición. Son cosas que Dios nos ha regalado para que las usemos en nuestro momento de intimidad, pero también para la edificación de la iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quizás, Señor Dios, lo que estoy hablando, alguien no lo haya experimentado. No he experimentado el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Sabemos que es un tema controversial, no porque Dios tú tengas temas controversiales en la palabra. Simplemente que a veces nos quedamos sin entendimiento y peleamos en contra de la misma palabra. Pero gracias, Señor, porque por tu Espíritu tú nos das entendimiento y una buena interpretación, una buena hermenéutica para poder aclarar, esclarecer esos puntos controversiales. Señor, gracias, Señor Dios. Bendice a tus hijos
y bendice a cualquier oyente que me está escuchando, Señor Dios, para que tenga una experiencia extraordinaria con la persona del Espíritu Santo. Porque sin Él no sabemos cómo orar. La Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad y Él nos enseñará todas las cosas. Por eso en esta mañana yo pido para que cada creyente, para que cada persona, cada oyente que me está escuchando tenga una experiencia personal con la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Para de esta manera activar su comunión con nuestro Padre Celestial en la oración. Padre, muchas gracias por este estudio. Muchas gracias por ese devocional. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Que Dios os bendiga a todos los oyentes de la radio La Perseverancia 107.3. Que Dios os bendiga, amigos, hermanos, que me están siguiendo desde Facebook, pero desde Skype, pero también los que me están siguiendo desde el Facebook. Aleluya. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Aleluya. Bendiciones. Nos vemos mañana a la misma hora.